nada de lo que me pasa en realidad es muy fácil de explicar. Como que se me mezclan un poco las cosas. En realidad la gente me dice, esto te va a sonar re gracioso, pero que necesitan un traductor para entenderme. Yo, debe ser que, no sé, como que mi cabeza va más rápido de mi boca y como que no... ¿Cómo era la pregunta? Sí, me estabas preguntando del colegio. Uy, te voy a ser sincera porque estábamos así, pero es lo único que hablamos en el auto, en lo de mis abuelos, es como colegio todo el día, es como que no puedo dejar de pensar en el colegio, porque hasta sueño con el colegio y no, no es un buen sueño. Pero, no sé, qué sé yo, si te tuviera que contar del colegio y no podemos hablar de algo más, tendría que empezar en realidad por cuando llego al colegio, porque en realidad me cuesta bastante llegar temprano. Todas mis notas son abajo de 6 menos obviamente las llegadas tarde. Las llegadas tarde están como un poco más arriba de 6. Cuesta horrores dormirme, no puedo dormir. Porque mi cabeza no para un segundo y nada, o sea, como que no. Son todas estas cosas pendientes que tengo que hacer y no puedo dejar de pensar en eso. Y no sé, tengo las palabras acá de mi vieja diciéndome: no vas a llegar a ningún lado. Vas a vivir abajo de un puente si seguís así. Yo no lo hago a propósito. No, no es que me distraigo o algo, es como que, no sé, me atraen las cosas y estoy estudiando así con el libro de historia y se me va, no sé, de la nada veo un cuadro, me gusta, no sé, me voy. No sé, o sea, ya que hablamos de historia, el otro día, la profesora dice, nos da como un trabajo práctico y dice, bueno, para la próxima semana. Yo lo meto en la mochila, ¿qué voy a hacer? Para la próxima semana, ¿sabes todo lo que falta para la próxima semana? Una semana es un mundo. ¿Sabes todas las cosas que puedo hacer? ¿Por qué me voy a sentar a hacer algo para la semana que viene si tengo toda una semana? Y nada, lo peor del mundo es cuando llegas a la clase, está esa compañera que le va re bien en el colegio y te dice, ¿hiciste la tarea? Y vos te quedas como, ¿qué tarea? Y olvídate de encontrar la hoja en la mochila, porque hay 1000 de esas hojas. Olvídate. No, bueno, qué sé yo, no sé, el colegio es un drama total. Llego y están escribiendo 1000 cosas en el pizarrón y a los 5 minutos de la nada levanto, estoy mirando así el celular, levanto la cara y de la nada todo el pizarrón cubierto, me están todos mirando, empezaron a dictar y yo no saqué ni la hoja. No. Y ni te cuento cuando pregunto qué están haciendo, que me miran mal, ¿no? Siempre el mismo sermón que me tiran en casa, ¿no? El de, como, ¿por qué no prestas atención? Y qué sé yo. Ay, Lucía, pero ¿por qué no le pedís a alguien que haya notado? ¿Qué sé yo, no? Si vos vivís en Bavia no es nuestra culpa. ¿Qué es en Bavia? No me hablan ni en mi idioma en mi casa. ¿Yo cómo piensan que sobreviva ahí? No sé, qué sé yo. Mis compañeras ya ni me quieren prestar las carpetas. Perdí un par en mi cuarto, dejé uno en lo de la tía y no, qué sé yo. Aparte bien hablando de lo que este le dijo al otro y qué sé yo, y todo el lío que se armó en el medio y su relación y no sé qué, y lo que le dijo en Face y lo que le publicó, no sé qué. Y nada, yo me olvido del que no le tengo que decir y meto la pata, ¿no? Así que nada, ahora me corto sola y ya está. Bueno, nada, te decía, me cuesta mucho dormirme y entonces me levanto y se arma una batalla campal en mi casa entre mi mamá y mi papá que se echan la culpa de que no se ocupan y qué sé yo. Pero cuando trato de llegar al colegio, como mi mamá me tiene que llevar en el bondi porque no me deje ir sola y me dice que no, porque me cuelo, me quedo dormida y me voy hasta Avellaneda. Bueno, es verdad, me fui a Avellaneda una vez, pero me tomo el bondi para el otro lado y no sé, ¿no te pasa eso a vos? Como que a mí me cuesta eso de los bondis que van para dos lados distintos y... No, venía a contarte que ya últimamente como que no sé, no quiero hablar con nadie en realidad. No quiero ni ir al colegio, no quiero. Que no sé. O sea, ¿para qué voy al colegio, no? Si total me llevo todas a diciembre, pues las rindo en 2 semanas y ya está, o sea, nada. Prefiero quedarme sola en casa. Si total me siento más sola en el colegio que en mi casa. La obra. Mamá te debe haber contado que tengo teatro, ¿no? Es lo mejor del mundo, me encanta. Estar ahí en el escenario y
no sé, o sea, aunque te parezca loco esto, o sea, aunque tenés un personaje, es el único lugar donde siento como que puedo ser yo misma y me encanta, como que, no sé, me pone re contenta eso. Gimnasio también, gimnasio, no sé, me siento en la bici y me puedo pedalear y siento que no me para nadie y saco toda la energía además que tengo. No, y cuando me va mal en el cole, me sacan en gimnasio y teatro. Nada, ni ganas de nada, qué sé yo. De eso no sé si quiero hablar. O sea, sé que estuvo mal lo que hice, pero cuando te das cuenta que ya no hay lugar en la obra para tu personaje, ¿no es mejor y más lógico querer borrarte?